Buenos días, encantada de estar de nuevo aquí con ustedes en esta ocasión para moderar la sesión de sistemas inteligentes de soporte a la toma de decisiones, que es un área quizá menos conocida de la inteligencia artificial, pero que al final estaría en la capa superior, ¿no?, de todo lo que hacemos con todos estos modelos predictivos tan maravillosos que estamos viendo a lo largo de todo el Congreso y que al final, si no los insertas bien en un ecosistema tecnológico para poder producir realmente el soporte a la decisión, pues acaban perdiendo bastante el sentido, ¿no? Entonces nos acompañan hoy aquí dos expertos que nos van a presentar casos de uso de sistemas inteligentes de soporte a la decisión en distintos ámbitos bastante distintos. Y les voy a presentar a los dos ahora. Buenos días, bienvenidos. Les voy a presentar ahora a los dos y pasaremos a las dos presentaciones. Después, al final, haremos preguntas de las dos ponencias juntas también para poder hacer una gestión más eficiente del tiempo, ¿no? Entonces, nuestro primer ponente es Miquel Roig, es el director de análisis de datos de Velobaba, CryptoFund. Él es licenciado en ADE por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en e-business por la UOC y Carnegie Mellon, y ha sido consultor en Roca Junyent, director financiero en FIRA 2000, director ejecutivo de Barcelona Activa, socio fundador de Milgrams y consultor estratégico y tecnológico de la misma, y actualmente es el responsable de análisis de datos de Velobaba CryptoFund, que es el primer fondo cripto regulado en Estados Unidos y Europa, multiactivo, donde también lidera la división de inteligencia artificial Subutai. Él nos presentará una ponencia que se titula Estrategias de trading en cripto con alertas sociales de IA y Big Data. Y bienvenido, Miquel, es un honor tenerte aquí con nosotros y tienes la palabra, tienes una exposición. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, en primer lugar, agradeceros mucho tener la oportunidad de participar en este congreso, además también rodeado de una persona como Karina, que tiene, digamos, una reputación tan notoria, y de Sergi Mercader, de Didoscat. O sea que para nosotros, para Velobaba, es realmente un honor poder explicar un poco nuestro proyecto, ¿no? Qué es lo que hacemos nosotros en este ámbito. Como explicaba Karina, ¿no? Al final, Velobaba es una empresa de servicios financieros enfocado a, digamos, a activos digitales, a cripto. Tiene un fondo de inversión, digamos, especializado, con una cartera activa, digamos, que utilizamos varias estrategias de trading para sacar el máximo rendimiento para nuestros inversores. Y dentro de toda esta estrategia que realizamos de inversión en el sector cripto, tenemos una división que se llama Subutai. Subutai es una división que utiliza inteligencia artificial para proveer datos que mejoren las técnicas, digamos, de trading de nuestra operativa, ¿no? Entonces, Subutai es un proyecto que tiene una misión, que es entender y medir mejor el comportamiento social y cómo éste influye en el precio de los activos digitales, ¿vale? Al final, eso es lo que dicen, data is the new oil, ¿no? Cuántas, digamos, grandes empresas, Google, Facebook y demás, tienen su modelo de negocio basado en la explotación de datos, ¿no? Ahora ya somos todos conscientes de que los datos son quizás lo más importante que hay en este nuevo mundo digital. Data mining es la explotación de datos, la minería de datos, cómo logramos sacar, digamos, explotar todos estos datos, y al final la inteligencia artificial para nosotros es el sistema que nos empodera, que nos permite procesar volúmenes de datos muy importantes y sacarles un provecho, estructurarlos de una forma que nuestros traders, digamos, le puedan sacar un poco de jugo, ¿no? Entonces, en Subutai lo que hacemos es sobre todo el análisis de la psicología del mercado de activos digitales, ¿vale? Aplicamos IA y Big Data, y Subutai lo que hace sobre todo es complementar el análisis técnico y fundamental. Los traders se basan sobre todo en estas dos técnicas, ¿no? Análisis técnico, análisis fundamental, entender muy bien qué es eso en lo que estás invirtiendo, y el análisis técnico es, como sabéis, los traders, ¿no? Cuando están sentados en esas pantallas negras y van observando gráficos y precios y volúmenes y montan sus estrategias de entrada, de salida y demás, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es muy importante complementar estos dos análisis ya tradicionales, que tienen, digamos, 30 años de historia o más, con el análisis psicológico del mercado, ¿no? Porque al final entender muy bien qué es lo que piensa la gente nos da un plus
nos permite, digamos, a operar mejor en este mercado. En el fondo, lo que nosotros hacemos es un sistema de soporte de toma de decisiones. Es decir, ayudamos a los traders, que son los que al final toman la decisión final de operar en un sentido o en otro, a mejorar su rendimiento. ¿Vale? Al final, una presentación muy rápida, son 5 puntos. ¿Vale? Primero, ¿por qué creemos que tiene mucho sentido aplicar la inteligencia artificial en este sector, ¿no? En este ámbito de la blockchain, de las finanzas descentralizadas? Las finanzas descentralizadas, al basarse en una tecnología blockchain, es una tecnología muy abierta, ¿no? Muy open source, con lo cual el volumen de datos es enorme y es muy transparente. El sector fiat, digamos, el sector tradicional, financiero tradicional, es muy opaco, ¿no? Pocas son las empresas que tienen acceso a toda la información. En cambio, en blockchain, tú en la métrica on-chain puedes ver exactamente todas las transacciones que se han realizado, por ejemplo, en Bitcoin desde el primer día, ¿no? Puedes ver exactamente la trazabilidad de todas las operaciones, con lo cual tienes un volumen de información enorme y el reto aquí es sacar conclusiones, digamos, sacar conocimiento de toda esta información. No es un problema de acceder a la información, sino de sacarle provecho. También es un sector en el que decimos people have the power porque aún está, digamos, muy atomizado, es un sector emergente y, por tanto, la gente tiene la capacidad de influir en el precio de estos activos, ¿no? Por lo tanto, la parte psicológica de análisis de este mercado es interesante. Y la inteligencia artificial es una tecnología muy madura, como ya sabéis, y además funciona, ¿no? Lo que hemos probado hasta ahora nos está dando buenos resultados, con lo cual creemos que es interesante seguir apostando por ello, ¿no? Al final lo que trabajamos nosotros es sobre el poder social de influir en los activos, ¿no? Los activos digitales, también los activos no digitales, el cómo piensa la gente sobre ellos, cuál se va a ser su futuro, ¿no? Su perspectiva futura, influye en el precio actual, con lo cual nosotros intentamos analizar esto. Al final sacamos análisis de sentimiento, ¿vale? Es uno de los outputs más importantes que sacamos. Vemos si hay un sentimiento positivo o negativo respecto a uno de estos activos, ¿vale? La estructura es muy sencilla. Utilizamos el data mining, digamos, para explotar estos datos, para acumular datos interesantes. Creamos dashboards, un sistema de alertas que nos permite que nuestros traders, digamos, tengan toda la información en el momento que toca ordenada de la forma adecuada, ¿vale? Esto les permite analizar toda esta información y al final acabamos ejecutando órdenes de trading, de compra de venta sobre estos activos, ¿vale? El sistema de alerta es muy importante porque nos permite que un trader esté, digamos, para operar en muchos activos a la vez, porque sabe cuándo mirar, dónde tiene que mirar, ¿no? Es un sistema automático que nos permite alertarlo de lo que está pasando en todo momento. Al final aquí lo que intentamos nosotros es follow the flow, ¿no? Intentar seguir el movimiento de la gente, ¿no? Y uno de los puntos claves es este análisis de sentimiento que realizamos sobre el mercado general y sobre un total de más o menos 125 criptos que ahora mismo tenemos en seguimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Pues hasta ahora hemos conseguido implantar, digamos, con razonable éxito este sistema, que es bastante pionero, que no hemos encontrado, digamos, ejemplos de buenas prácticas en otros fondos de inversión igual que el nuestro. Estamos monitorizando hasta ahora 115 criptos, nos han saltado, digamos, más de 1000 alertas. Tenemos un porcentaje de acierto bastante elevado. Hay que tener en cuenta también que la situación del mercado influye considerablemente en el acierto del porcentaje de acierto, y le estamos sacando un rendimiento a estas alertas, ¿vale? Porque al final nosotros nos debemos a nuestros inversores y lo que, digamos, estos proyectos los realizamos si tienen una función práctica real y nos ayudan a sacar el máximo rendimiento para ellos, ¿no? Al final lo que aplicamos aquí es acumulamos mucha información de redes sociales, ¿vale? Que opinan sobre estas criptos, sobre este mercado cripto. Sobre esta información aplicamos un algoritmo de sentimiento que nos clasifica esta información entre si es de euforia, si es de pánico, y nos alerta de otras cosas. Y con esta información, digamos, acompañamos el análisis de los traders en esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, uno de los puntos claves de nuestro proyecto es el tema del volumen, ¿vale? Nosotros somos capaces de sacar un volumen de información muy importante de las redes sociales, lo cual nos permite que las métricas que sacamos tengan un valor real, ¿no? Representen realmente lo que está pasando en el mercado. Al final es como una encuesta, ¿no? Si tú tienes una muestra representativa muy pequeña, la encuesta es poco fiable. Tú necesitas tener una muestra representativa amplia y diversa para que esos resultados de esa encuesta realmente sean buenos.
Aquí hay una empresa muy conocida, se llama Santiment, que utiliza también métrica social. Lo que comparamos con esta gráfica es que nuestra capacidad de capturar métrica social comparado, por ejemplo, con Santiment es mucho mayor, ¿no? Lo cual nos permite ser mucho más finos a la hora de hacer nuestras predicciones sobre el mercado, ¿no? Pero Karina, como no quiero aburrir mucho, he pensado, voy a traeros unas cuantas gráficas que se pueda ver exactamente cuál es el resultado y cómo trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo. Esto es Axie Infinity, es un proyecto cripto, el primer, digamos, gran proyecto que revoluciona el sector del gaming, con una masa social espectacular detrás, ¿no? Lo que vemos en el gráfico de abajo es el sistema de alertas. En rojo, digamos, cada vez que nos salta una alerta, y lo que vemos en el gráfico de arriba es el precio, la evolución del precio, ¿no? Este activo en un mes tuvo una revalorización del 325%, ¿no? Que iba acompañado de este movimiento social de adopción masiva, sobre todo en países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros es esto, tener un sistema objetivo y matemático, por decirlo de alguna manera, que nos alerte cuando están pasando cosas para poder observar mejor este tipo de actividades, ¿no? Este es otro activo, también del año pasado, es un proyecto que se llama Internet of Things, IOTA, una cripto. Tuvo una revalorización también del 104% en un periodo muy pequeño. Lo que vemos las banderas, digamos, son las 3 alertas sociales que nos saltaron, y lo que vemos en la línea azul es el precio, ¿no? Otra vez, otro ejemplo de que hay un momento en que hay un activo que se pone de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre inversores, entre perfil de inversores, y la gente realiza una presión, digamos, compradora que impulsa el precio hacia nuevos puntos, ¿no? Entonces, nosotros intentamos aprovechar estos movimientos. Te he traído otro gráfico también para explicar un poquito el sentimiento de, sobre todo, el activo dominante en este sector, que es Bitcoin, que es prácticamente el 40% del sector, ¿no? Aquí vemos en el gráfico de arriba el sentimiento positivo y negativo, en verde, digamos, sentimiento clasificado como de euforia, en rojo el sentimiento de pánico. Vemos un par de picos, esto es lo que nuestros traders analizan y dicen, oye, aquí hay un pico de pánico, un pico de euforia, y a partir de aquí les ayuda a dibujar sus estrategias de trading, ¿no? En esta vemos lo mismo, pero vemos 2 picos de pánico, ¿no? Se producen en momentos, digamos, anteriores en que se produce la bajada de precio. La estadística es muy variada. Hay veces que el pánico se produce antes de que se produzca un movimiento de precio, hay veces que es al revés. Hay una bajada de precio importante porque la Reserva Federal ha hecho un anuncio de tipos, y eso ha impactado no solo el mercado cripto, sino el Nasdaq, y se dispara el pánico en la métrica social, ¿no? Analizamos también tendencias. Esto sería la evolución del año pasado, digamos, de 3 grandes criptos, que son Bitcoin, Ethereum y Binance, para ver cómo la adopción masiva, digamos, en redes sociales se iba ampliando. Al final, si lo tuviésemos que sintetizar en un gráfico, en un pie, pues sería una cosa como esta, ¿no? Esto es el análisis de sentimiento del mercado general en un momento dado para todo el mercado cripto, ¿no? Y esto nos permite ver si estamos en un momento, digamos, de un sentimiento de euforia, y por tanto hay una presión compradora, hay un sentimiento de pánico y hay una presión más vendedora, ¿no? Esto es un proyecto que para nosotros está empezando, es decir, nos quedan muchas cosas por hacer. Creo que tenemos un proyecto muy interesante, que estamos consiguiendo buenos resultados, pero queremos ampliar mucho la métrica on-chain, que se llama, a nuevos canales, más idiomas, porque al final cada idioma que incorporamos también nos amplía, digamos, lo que decíamos del volumen de captación de datos, y por tanto nos mejora los resultados. Implantar nuevas estrategias de trading y demás. Es decir, que estamos es un proceso en crecimiento, ¿no? Y quería acabar con esta frase de Isaac Asimov: "Words are pretty fuzzy, substitute for mathematical equations", ¿no? Los que somos muy fans, digamos, de la ciencia ficción, sabemos que en la ciencia ficción se escribe el futuro. Asimov lo tenía muy claro. Al final, lo que nosotros intentamos hacer con todo esto es transformar palabras que la gente suelta en sus grupos de Telegram, de Facebook, de Twitter, y convertirlos en matemáticas que nos expliquen lo que está pasando de una forma más fácil y más entendible para nuestro equipo de traders. Si os parece, Karina, no sé si dejamos las preguntas para después, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si estoy en antena yo. ¿Estoy en antena?
Vale, pues muchísimas gracias, Miquel, muy interesante. Efectivamente, dejaremos las preguntas para después, pero pues casi nada, ¿no? Lo que cuenta Miquel, o sea, que dice que pilla lo que la gente suelta por internet y por Twitter, ¿no? Para convertirlo en valor añadido para los inversores. Pues un poco, esto es muy interesante porque efectivamente da un soporte a la toma de unas decisiones complejas, como son las de decidir dónde inviertes y dónde no inviertes cuando estás en bolsa, ¿no? O en criptomoneda o en donde sea. Y esta idea, ¿no? De cómo transformamos la información de base, que en este caso ni siquiera son datos, son palabras, ¿no? A este valor añadido para la toma de decisiones. Muchas gracias, Miquel, por tu intervención. Yo le voy a dar la palabra a Sergi Mercader. Sergi es un Professional Project Engineer de IDOSCAT, es un ingeniero de proyectos profesional en el área de investigación de IA distribuida en IDOSCAT, es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica en la especialidad de telemática y es máster de tecnologías de telecomunicaciones avanzadas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha cursado ha cursado la rama de aprendizaje profundo para multimedia dentro de este máster y ha estado trabajando principalmente en el área de inteligencia artificial y aprendizaje profundo en el campo de redes neuronales convolucionales y aplicaciones de visión por computador. Colabora también en el máster de Internet of Things de la UPC School, diseñado sobre inteligencia artificial On the Edge, no sé cómo se traduce On the Edge en castellano, pero bueno, él nos va a hablar de IA para servicios de emergencia, trae también una aplicación que también es un sistema inteligente de soporte a la toma de decisiones, pero que no tiene nada que ver con lo que nos ha presentado Miquel, o sea que nos pondremos de alguna manera en los dos extremos de los campos de aplicación de este tipo de sistemas y te paso la palabra, tienes 15 minutos, vamos bien de tiempo y adelante. Bienvenido, Perfecto. Sergi. Gracias, Karina, muchas gracias. Pues bueno, Karina ya me ha presentado, soy Sergi Mercader y trabajo en el grupo de investigación de inteligencia artificial distribuida, DAI de sus siglas en inglés, para la Fundación IDOSCAT. Y en los próximos 15 minutos os voy a hablar del último proyecto que hemos desarrollado en el DAI, conjuntamente con una empresa que se llama Unblur, y que trata sobre un sistema de soporte inteligente a la decisión basado en inteligencia artificial para servicios de media. En este proyecto hemos participado Riscala Toma, Daniel Azueta, Miquel Tauzán y yo por parte de IDOSCAT y Carla Trejo por parte de Unblur. Seguramente ya nos conoceréis la gran mayoría y quien no habrá visto el logo por las presentaciones del Congreso. Y para los que no nos conozcáis, IDOSCAT es un centro de investigación e innovación cerca, ubicado en Barcelona, que desde el año 2003 realiza actividades de innovación, desarrollo e investigación para el sector público y privado, siempre con el objetivo de impulsar la sociedad digital del futuro. Y, como he comentado antes, hemos comentado con Unblur, que es una empresa fundada en Barcelona en el año 2016, que tiene como objetivo, mediante el uso de la tecnología, ayudar a los servicios de emergencia a trabajar de forma más segura. Y lo hace mediante el uso de la plataforma Iris, que es un asistente inteligente desarrollado para mejorar la consciencia situacional de los operativos en un incidente y acompañar a estos durante todas las fases del incidente. Gracias a los datos que introducen los usuarios manualmente y los que captura la plataforma de manera automática, puede dar una visión global 360 del incidente, de manera que puede disminuir la saturación de información y ayudar a la coordinación del operativo. El proyecto que hemos desarrollado es una integración con la plataforma Iris de Unblur. En esta presentación hablaré sobre estos 3 puntos principalmente. Empezaré explicando la motivación y el caso de uso y por qué creemos que este proyecto tiene un impacto en los servicios de emergencia. Luego explicaré brevemente la solución implementada y finalmente hablaré de conclusiones y futuros pasos. Y empecemos con la motivación y caso de uso. Cada día los servicios de emergencia atienden a una multitud de incidentes y en muchos de ellos luchan a contrarreloj para salvar vidas y minimizar el impacto de estos incidentes en el entorno, muchas veces poniendo en riesgo su propia seguridad. Como todos sabemos, los servicios de emergencia no tienen recursos ilimitados, así que tomar decisiones óptimas de manera rápida es vital
para poder resolver estos incidentes. Pero un incidente, por su naturaleza, es un entorno hostil, dinámico y complejo, de manera que tomar esas decisiones es más complicado de lo que parece, dado el gran volumen de información que tenemos que tener en cuenta y la falta de la visión global de todo el incidente. No obstante, hay tipos de incidentes muy frecuentes que se van repitiendo con características similares. Nosotros podemos aprovechar estas similitudes para crear un sistema que facilite la toma de decisiones a los bomberos a cargo de un incidente basándonos en incidentes anteriores. Y eso es justo lo que proponemos en este proyecto. Proponemos un sistema basado en inteligencia artificial integrado con IRIS que sea capaz de, dado una situación en un momento determinado de un incidente, proponer los activos que considera más necesarios y óptimos para resolver este incidente. Es muy importante remarcar que el sistema nunca decide por sí solo. Siempre acompaña al bombero a la toma de decisiones y al final es una persona experta la que toma la decisión final. Gran parte de la inteligencia artificial usada en este proyecto se ha planteado como un problema de aprendizaje supervisado. Y como he comentado antes, el dataset usado para entrenar se ha creado a partir de incidentes anteriores registrados en la plataforma IRIS y también por simulaciones hechas por expertos. Y finalmente, como esta aplicación, la aplicación de asignar recursos en un incidente es una aplicación crítica, se ha implementado una solución de explicabilidad que pueda aportar el contexto a las predicciones del modelo de manera que el bombero pueda validar y confiar en las predicciones que realiza el sistema. Así que vamos a hablar un poco más de detalle de la solución implementada. En esta diapositiva podéis ver un esquema resumen de cómo hemos estructurado el sistema. Básicamente lo que hemos hecho es coger la problemática que tratamos de resolver, ¿de acuerdo? Dado el estado de un incidente en un momento determinado, predecir los recursos óptimos para resolverlo sin perder de vista esa explicabilidad. Hemos cogido toda esta problemática, la hemos partido en problemas más sencillos y hemos implementado módulos que atacan cada uno de estos problemas. Entonces, empezamos con el primer bloque, que es la parte de generación del estado del incidente. La plataforma IRIS guarda mucha información sobre un incidente, desde la posición en tiempo real de los activos en el incidente hasta decisiones que se han tomado, puntos de interés, etcétera, etcétera. Nosotros sintetizamos toda esta información en un vector numérico que es una representación del estado del incidente y en este vector numérico está en un formato más apto para después ser explotado por los algoritmos de inteligencia artificial. Después tenemos el módulo predictor, que es el que se encarga de predecir las necesidades dado un estado de un incidente. Por ejemplo, si un incidente ocurre en un entorno urbano, en un edificio muy alto, quizá necesitaremos un camión de bomberos con una escalera retráctil. O si el incidente pasa en un bosque, quizá lo que necesitaremos serán vehículos 4x4. O si el incidente se produce un vertido químico, necesitaremos bomberos con formación sobre tratamiento de productos químicos. Una vez el predictor ya ha estimado las necesidades del incidente, pasa al recommender. El recommender, mediante la información disponible de los recursos no asignados y las necesidades del incidente, aplica un algoritmo de optimización que con la menor cantidad de recursos intenta satisfacer todas las necesidades del predictor. Y de manera paralela tenemos el explainer, que como he comentado antes, da este contexto a la predicción de las necesidades. De esta manera el bombero puede validar fácilmente si lo que está diciendo el predictor está basado en patrones relevantes o no. Entonces, el primer problema que nos encontramos en el primer reto que nos encontramos en este proyecto es la generación de un dataset para entrenar la inteligencia artificial. Hemos definido lo que será la entrada del modelo, ese estado del incidente, ese vector numérico, pero ¿qué es la salida? ¿Qué son las necesidades? Pues en un incidente hay dos tipos de recursos, que son el personal y los vehículos, y el personal se puede definir por sus habilidades, como por ejemplo aquí podéis ver manipulación de materiales peligrosos, formación y rescate en montaña, respuesta ante incendios forestales, etc. Y los vehículos se definen por sus características.
algunos ejemplos de características, el número máximo y mínimo de plazas del vehículo, si tiene una escalera retráctil, si tiene un tanque de agua y de qué tamaño, etcétera, etcétera. Actualmente consideramos 40 tipos de habilidades o características diferentes, de manera que el vector de salida será un vector con numérico de 40 valores, cada uno representando una habilidad o característica, y el número en cada valor representa las veces que tiene que aparecer esta habilidad o característica para solventar el incidente de manera óptima. Y ahora que ya tenemos la entrada y la salida esperada, hace falta relacionar la causa-efecto para poder generar muestras. Un incidente es un entorno muy complejo, como ya hemos comentado, y nosotros lo que hemos hecho es simplificar un incidente como una secuencia de eventos y asignaciones de recursos. El estado de un incidente cambia por la sucesión de eventos y las asignaciones de recursos modifican las necesidades del incidente. Entonces, para un determinado punto en el tiempo podemos obtener toda la información del incidente hasta ese momento recorriendo esta secuencia. En esta diapositiva podéis ver dos ejemplos reales de secuencias de un incidente donde se pueden ver los eventos y los recursos asignados. Lo último que nos queda es linkar estos recursos asignados a los estados. Y para ello, después de examinar todas las secuencias de incidentes que había en IRIS, hemos simplificado la relación causa-efecto con las siguientes consideraciones. Si hay varias asignaciones de recursos seguidas, solo consideramos el estado de la última asignación. Si hay un evento antes de una asignación de recursos, se considera que este evento ha causado la asignación de recursos. Si hay varios eventos cercanos temporalmente después de una asignación de recursos, se considera que el estado del último evento ha causado la asignación de recursos porque el estado en el evento 6, por ejemplo, ya incluye el estado del evento 5. Y finalmente, si no hay asignaciones después de un evento, se considera que los recursos eran suficientes para controlar el incendio. Entonces, fijaos que el número de muestras que se pueden generar por incidente depende de la casuística de este. Y hay incidentes que pueden ser muy simples y generar solo una o dos muestras, o por ejemplo, este incidente que genera bastantes muestras. Una vez ya tenemos el dataset, podemos entrenar el modelo de inteligencia artificial. Nosotros lo hemos planteado como un problema de regresión multi-output. A la entrada tenemos ese vector de estado y a la salida tenemos el vector de necesidades de 40 valores. Entonces, en una primera fase experimental probamos diferentes estrategias y modelos y algoritmos, y el que mejor resultado nos dio fue una red neuronal multicapa, como la que veis aquí a la derecha en este esquema simplificado, donde tenemos dos ramas, una dedicada a información en general del incidente y otra dedicada solamente a la información de los recursos ya asignados en el incidente. Al final, estas dos ramas se juntan para formar la predicción de los recursos. En el test usado, este modelo ha funcionado bastante bien. Tenemos un R2 score del 0,89. Lo que pasa es que hemos visto y hemos identificado que hay recursos que por la casuística de incidentes se usan menos. Entonces, como es normal, aquí al modelo le cuesta un poco más. Pero esto, como siempre, con más datos, el modelo aprenderá mejor y además, conforme se va usando la plataforma, se van generando nuevos históricos de incidentes y el modelo aprende mejor. Una vez ya tenemos el resultado de las necesidades, pasamos el vector al recommender, que gracias a que IRIS conoce los recursos disponibles para asignar un incidente, podemos optimizar estos recursos y con el menor número de recursos, digamos que cumplir con las necesidades del incidente. Y para hacer esto usamos un algoritmo de optimización branch and cut y a la salida obtenemos ya el ID exacto del personal y vehículos que se deben asignar. No decimos necesitas asignar un camión grande, sino que decimos necesitas asignar este camión y este camión. Somos bastante específicos en este aspecto. Y de manera paralela tenemos el módulo Explainer, que es una implementación de LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Y este algoritmo lo que nos permite ver es el peso de cada característica introducida a la entrada del modelo y qué peso ha tenido para la regresión final. Entonces, esto es muy útil tanto en la fase de entrenamiento como en la fase operativa, porque en la fase de entrenamiento podemos
comprobar si el modelo está aprendiendo esos patrones relevantes y no está haciendo underfitting o overfitting. Y después también durante la operativa del modelo, el bombero puede consultar el contexto y verificar que realmente las predicciones de las necesidades se corresponden a patrones del mundo real que tienen sentido. Es decir, que si te dice que necesitas un bombero con formación en productos químicos es porque realmente algo está pasando. Hay un vertido tóxico o hay una planta química cerca de donde se está produciendo el incidente, etc. Lime está hecho para explicar regresiones en una sola dimensión. Pero como nosotros tenemos 40 dimensiones, aplicamos Lime de manera independiente para estas 40 dimensiones y obtenemos, digamos, el contexto para cada una. Lo que sí que hemos visto es que al hacer esto también puede requerir bastante tiempo según el modelo usado, ya que las mismas operaciones se repiten 40 veces. Y es un factor que hay que tener en cuenta. Finalmente, las conclusiones y futuros pasos. Pues bueno, hemos implementado un modelo predictivo para recomendar recursos a asignar y ayudar a la toma de decisiones para los servicios de emergencia, que ya está integrado en IRIS, y hemos validado su funcionamiento en el sistema. También hemos implementado esta pipeline que os he comentado antes para generar datasets a partir de los incidentes en RAW, y eso también aporta valor a datos que ya existían y abre nuevas puertas a aplicaciones que antes no se podían ni pensar. Y hemos validado esta prueba de concepto inicial con buenos resultados y entonces aquí a partir de ahora ya es futuros pasos, ampliar el número de incidentes para incrementar las muestras disponibles en el dataset, como he comentado antes. El modelo va aprendiendo conforme se va usando la plataforma. También investigar y ampliar más características de entrada, porque como los datos RAW son bastante diversos, podemos hacer esa ingeniería para ver si hay algunas características que reflejen mejor la realidad del incidente. Después hay que probar el sistema en un entorno real controlado con el feedback de los usuarios finales. Y finalmente, probar nuevas estrategias que exploten la naturaleza de esta secuencia del incidente que os he comentado antes y probar nuevas estrategias para optimizar los diferentes pasos del sistema e incrementar su velocidad al tratarse de una aplicación crítica. Por ejemplo, usando cuantización o master students, etcétera, etcétera. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y supongo que ahora toca el turno de preguntas. Te devuelvo a ti, Karina, la palabra. Bueno, pues a ver si estoy aquí yo. Hola, sí, ya estoy en pantalla, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, Sergi, por esta presentación. Habéis visto que aquí estaríamos en un sistema de soporte a la decisión de una decisión que impacta en un colectivo, ¿no? La decisión de compra, no vendo, es yo conmigo mismo y mis dineros lo que hago, y en cambio lo que propone Sergio es un tipo de decisión que impacta además en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, hacemos un recorrido muy largo entre el tipo de decisiones que se soportan en la aplicación que ha presentado Miquel y la que ha presentado Sergi, ¿no? Entonces, abriríamos el turno de preguntas. Me han dado aquí una herramienta súper moderna donde yo tengo... sí que tenemos preguntas, sí. Tenemos una primera pregunta para Miquel, que dice: medio de prensa o incluso varios, digitales o no, que cubriera opiniones fundadas y otras interesadas sobre el mercado cripto. ¿Cómo afectaría a la objetividad de vuestro modelo predictivo? Pues es una buena pregunta. Nosotros tenemos un caso que pasó el año pasado que es muy ejemplar para nosotros, que Elon Musk, seguro lo conoce todo el mundo, ¿no? Era capaz de mover el mercado a golpe de tweet, ¿no? Elon Musk hacía un tweet hablando bien o mal de las cripto y el precio subía o bajaba, sobre todo de una cripto en concreto que se llama Dogecoin, ¿no? Entonces nosotros con nuestras herramientas lo que pudimos observar era cómo se producía este movimiento de mercado, ¿no? Cómo, digamos, la opinión de una sola persona tenía una influencia muy grande, ¿no? Pero también vimos cómo el mercado se fue madurando poco a poco y la capacidad, digamos, de Elon Musk de mover el mercado con sus tweets fue perdiendo credibilidad. Y esto lo veíamos con métrica real, no solo observando el efecto sobre el precio, sino viendo
esos mensajes, qué sentimiento incorporaban, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, veíamos que en el mundo, digamos, cripto de profesionales de inversión, la opinión que merecía este señor cada vez empeoraba más. Hasta que llegó un punto que hizo un tweet claramente, digamos, inflacionista y el precio no se movió ni gota, ¿no? Entonces nosotros publicamos un par de artículos en referente a esto, pero sí, es una herramienta en este sentido muy útil, porque nos permite ver también la reputación de lo que está pasando en el mercado en tiempo real. Pues muchísimas gracias y efectivamente yo creo que aquí hay tú antes has hablado de un concepto que es muy importante en todo esto que trabajáis vosotros, que es el concepto de reputación. O sea, el impacto que al final tiene la opinión de alguien sobre un qué está directamente vinculado a la reputación que tiene el alguien que opina en el contexto, ¿no? Y se me ocurre hacerte una pregunta muy corta y muy breve, que me estoy colando el turno, que es si vosotros tenéis en cuenta estas reputaciones en el cálculo del sentimiento, ¿no? Sí, lo tenemos en cuenta porque utilizamos varias métricas, ¿no? Medimos el número de gente diferente que está hablando de una cosa combinado con el impacto, con cuánta gente lee esta cosa, ¿no? Entonces, con estas, digamos, dos métricas muy básicas, nosotros somos capaces de calibrar un poco estas dos variables, ¿no? No es lo mismo, tenemos alertas diferentes que nos saltan. Si habla mucha gente diferente de un tema, ¿no? Lo tratamos de una forma que si hay una sola persona que sea muy influyente hablando de ese tema, ¿no? Y también vemos que la reputación va por familias, digamos, ¿no? En prensa escrita, digamos, la reputación cripto es más bien mala. En cambio, en prensa especializada es más bien buena. Entonces tenemos que calibrar muy bien los algoritmos de sentimiento para, digamos, ser capaces de interpretar realmente lo que está pasando en el sector. Al final es una ciencia muy viva, o sea, estamos todo el día, digamos, alimentando la bestia, ¿no? Y actualizando y porque la actualidad nos supera, ¿no? Y tenemos que tener mucha agilidad a la hora de actualizar toda la información. Vale, mira, te hago otra pregunta que contestes cortito para que después podamos pasar a conversar con Sergi, que también tiene preguntas aquí pendientes, que es, a ver, aquí Arnal Gabarrell pregunta, a ver si encuentro dónde empieza esto. Vale. Si se ha planteado prescindir de la supervisión manual de traders y proporcionar indicadores técnicos como RSI, MACD, Bollinger Bands y estas cosas, además de las alertas sociales, directamente al modelo para que tome él la decisión de invertir y desinvertir en cada momento. Él dice que lleva unos años fijándose en cómo la prensa deportiva puede condicionar el ambiente de despidos o contratos, especialmente entrenadores y jugadores con grandes equipos, y si existiera un medio de y que lleva tiempo en esto y es la pregunta. A ver, perdona, me he perdido ¿cómo empezaba? Sí, es que están así como seguidas las. Si te has planteado prescindir de la supervisión manual de traders y proporcionar indicadores técnicos. Vale. Sí, lo que pasa es que el sistema ahora, o sea, estamos tanto lo que ha comentado Sergi Mercadé con nuestro proyecto, estamos hablando de entornos muy complejos, ¿no? Donde hay un volumen de información muy grande y de momento lo que nosotros estamos procesando no permite, digamos, eliminar la toma de decisiones personal. No tenemos esto sería el trading algorítmico que se llama, ¿no? Es tener un sistema absolutamente automático que a través de una serie de inputs toma una serie de decisiones y invierte o en comprar o vender, ¿no? En este momento hay tantas variables tan complejas que lo que hacemos nosotros es dar un soporte a la toma de decisiones. Necesitamos el ojo experto del trader para que acabe de ejecutar estas operaciones. Lo que nosotros hacemos es acompañar al trader a que cuando se enfrenta a un gráfico sepa si tiene que mirar con una tendencia alcista o con una tendencia bajista. Y esto nos ayuda a que su rendimiento sea mucho mejor. Si me permites, con un símil muy rápido. Al final nuestros traders tienen superpoderes porque tienen la inteligencia artificial que les permite procesar 1 millón de mensajes en 3 segundos. Igual que el bombero con el que trabaja Sergi Mercadé tiene superpoderes porque en 3 segundos es capaz de procesar mucha información y tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Pues esa es un poquito la estrategia. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a las preguntas que me han llegado aquí para Miquel, ¿no? Perdón, para Sergi,
que sería, a ver, es que se mezclan las preguntas, cuesta un poco ver dónde empieza cada cosa aquí. Exacto, Juan Luis Astray hace una pregunta para Sergi que es, cada equipo de bomberos necesitará en el futuro conocer en profundidad el modelo de decisión de una herramienta para poder saber si hacer caso de su predicción o no. ¿Tenéis un control de fallo catastrófico para prevenir errores graves? Bueno, por ahora el control lo hacemos mediante la explicabilidad del modelo, pero sí que es verdad que en un futuro estaría bien incorporar un Red Team de inteligencia artificial que se dedique a tener ya unas guías cuando el modelo falla de manera catastrófica. Aunque en un principio el modelo se basa en incidentes anteriores parecidos, así que los nuevos incidentes, para que pasara algo realmente catastrófico y que se saliera del modelo, ya se podría ver en la explicabilidad cuando los patrones que están causando que, por ejemplo, un bombero con formación química se ha enviado a un incidente es porque hay nieve. Entonces, tú al detectar que el modelo aquí está fallando de esta manera, ya es un fallo y si se diera una condición en que todas las variables tienen estos fallos, es que el modelo no está funcionando y entonces el bombero puede decidir no hacer caso a esta predicción. O sea, el sistema de explicabilidad es como el seguro que tenemos para validar que las predicciones tienen fundamento. En el caso de fallo catastrófico no tendrían fundamento y el bombero podría prescindir de ellas. Muchas gracias. Bueno, me están pidiendo aquí que haga una aclaración porque realmente esto es como un poco lío. Y es Arnal Gabarrey que dice, yo no tengo nada que ver con la prensa deportiva, ¿no? Arnal, si no me equivoco, lo tuyo era lo de prescindir de los humanos, que ya de los manual trainers que ya te ha contestado Miquel. Y por tanto, paso a la siguiente pregunta para Sergi, que es de Joaquín Ríos, de Tecnocampus, que pregunta cómo se comporta el sistema con incidentes solapados. Cada incidente es tratado de manera individual por IRIS. Por lo tanto, se tiene en cuenta, un incidente solo repercute en el otro en los, digamos, recursos disponibles para asignar el incidente. Pero de esta manera, si un incidente ocurre en el mismo tiempo que otro y el IRIS detecta que aquí hay que enviar un X bombero y en el otro incidente también detecta que hay que enviar X bombero, al final es el propio bombero a cargo el que decide dónde enviar ese bombero. Pero por diseño, los incidentes son independientes. Muchas gracias. Bueno, estamos a 2 minutos de cerrar la sesión en tiempo y forma y pediría si hay alguien más con interés en pedir más detalles sobre los trabajos de Miquel y de Sergi. Y si no me entran más preguntas en el 3, 1, pues pasaría a cerrar la sesión. Me han pedido que haga un poco de briefing y un poco ya lo he hecho antes, ¿no? Pero la idea, de alguna manera, cierro ya, cierro las preguntas. La idea sería que estos Intelligent Decision Support Systems, nosotros desde el departamento, nosotros trabajamos bastante en este tipo de herramientas. Lo más difícil es tener una arquitectura de propósito general que englobe todo lo que un Intelligent Decision Support System necesita y que de alguna manera esto sea una cobertura metodológica genérica para todas las aplicaciones. El estado del arte en este momento es que cada aplicación concreta se desarrolla un sistema que da respuesta a este problema, como si dijéramos, ¿no? Seguramente la arquitectura del sistema de Miquel y la de Sergi no tienen nada que ver, ¿no? Pero al final sí que en todos estos sistemas hay unas componentes que son comunes y que son todas las herramientas de interacción con el usuario, que si son visualizaciones, que si son explicaciones más argumentadas, que si dotamos al sistema de esta capacidad de argumentación, que si son en tiempo real o no son en tiempo real, que si hay unos datos que llegan y que yo analizo de forma continua o no, que si a estos datos, además de las predicciones, les tengo que pegar o no les tengo que pegar modelos de coste, de decisiones equivocadas en un sentido y
en el otro. Y al final todos estos sistemas que dan respuesta a situaciones muy diferentes, entonces Miquel nos ha hablado de cómo asistir a la decisión de un inversor en comprar o vender activos, como si dijéramos, ¿no? Y Sergi nos ha hablado de cómo ayudar a un bombero a gestionar una emergencia. Uno va solo, el otro va en equipo, pero al final en el sistema lo que tenemos son datos que entran, ¿no? Modelos que están entrenados para predecir lo que va a pasar con estos datos que entran y de alguna manera lanzar las predicciones y comunicar con los usuarios con más o menos capacidad argumentativa o con más o menos capacidad de complementar la recomendación o la decisión con información adicional tipo costes si la pifio, beneficios si la sigo, peligro de no seguirla, etcétera, etcétera. Y al final estos son sistemas que son de muy alto nivel, que estarían arriba y que funcionarían como una especie, diría yo, de puzzle, dentro del cual los de visualización, los de minería de datos, los de Big Data, los de optimización y los de lógica y los de razonamiento automático van poniendo piezas en función de lo que le hace falta al problema, como si dijéramos, ¿no? Entonces yo creo que esta sería la mejor síntesis de lo que se ha hablado ahora aquí. Agradezco muchísimo la intervención de estos dos ponentes. Pienso que vuestros trabajos son excelentes y que es un gusto, ¿no? Ver que realmente la inteligencia artificial al final acaba resolviendo, ayudando a resolver problemas del día a día con este tipo de nivel que va bastante más allá del me miro pues si las ventas suben o bajan en mi empresa, ¿no? Y por tanto, pues nada, un placer. Gracias a los asistentes por acompañarnos y bueno, cerramos la sesión aquí. Entonces me piden que os avise que con esto cierra la parte retransmitida por streaming de este congreso y por tanto después de esta sesión entrará Marco Orellana para hacer un poco la clausura de toda esta parte porque las actividades que se dan en la tarde ya no se retransmiten por streaming. Muchas gracias.